Ya tenemos a nuestro invitado, el abogado Henry Cucalón, ex asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Caché Noticias y Opinión. El gusto es mío, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, empezamos entonces, pero sí quisiera empezar conociendo un poco cuál es su impresión sobre esta Asamblea Nacional que ya cumplió un año. Una Asamblea Nacional que dijo iba a ser muy diferente a la que dejaba atrás y que, bueno, ha aprobado apenas 6 de los 86 proyectos que se había dicho iba a aprobar en el primer año de gestión. La actual Asamblea refleja el caos institucionalizado y confirmar algo que pensamos que era inverosímil, usted lo acaba de decir. En un año de gestión tiene la misma aceptación con la cual terminó la Asamblea anterior. Y eso es bastante complicado. Yo fui parte de esa y terminó muy desprestigiada. Y que de forma tan rápida, violenta, alcance esos niveles de descrédito no es algo que favorezca la democracia ecuatoriana. No pensamos que podía ser peor que la anterior y eso ya era bastante. La Asamblea del reparto de los hospitales, entre otras cosas, de los diezmos, etcétera. Aquí, fíjese, que de entrada una asambleísta que era vicepresidenta de la asamblea, que nadie sabe cómo llegó a ser elegida asambleísta. Después el partido no sabe cómo le eligieron vicepresidente de la asamblea. Resulta ser que estaba metida en el tema también de los diezmos. Entonces, eso no es bueno, sin perjuicio de los temas políticos, en algunos casos politiqueros, partidistas. Eso no le hace bien al país, una legislatura de ese nivel. También lo que está pasando con quien la preside es algo lamentable. Merece todo el respeto en lo personal. Inclusive, creo yo que hace un año hubo un halo de esperanza, una mujer que venía de la Amazonía, exacto, una historia de lucha. Que había estado en prisión y todo. Exactamente, pero todo eso se ha desvanecido, una pero, falta abogado, de conducción. Ella es el problema, ella es el obstáculo para que la Asamblea Nacional haga su trabajo. Hay una mezcla de situaciones, no, la verdad, el componente, el factor de quienes la integran, que es la foto de febrero del 2021, ¿no? Esa es lamentablemente la realidad de la dirigencia política que puso ahí a los candidatos, en este caso a los asambleístas elegidos. No quiero decir que la materia prima es bastante complicada, pero en todo caso es eso y la falta de liderazgo, de conducción, de capacidad en los quehaceres parlamentarios. No quiero... En otros no digo que no haya sido una buena funcionaria en su provincia, etcétera, pero esto no lleva a nada. Y su tosudez, por decirlo menos, su manoseo legal para poner sus intereses particulares por encima del interés general, está complicando aún más la situación. Fíjense lo que está sucediendo en estos días. Ustedes hacen comunicación permanentemente. Dicen que para el acto del 24 de mayo, que es el martes, ya nos sesionamos 8 días antes. Ayer desconectan los sistemas informáticos porque hay que cuadrarlos para el informe. Yo fui 8 años legislador. Ni en las épocas más oscuras de la ciudad de Rivadeneyra, y eso ya es decir bastante, sucedieron este tipo de cosas, ¿no? Ahora, si sale la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien debería ocupar su lugar es el vicepresidente, el señor Saquicela, pero incluso a él le están diciendo que no cumple con su trabajo, sí, con que es un sesiones. Irresponsable, Entonces, no va a las sesiones del por eso le digo, sin perjuicio del tema de la dirección, que no va a ningún lado, hay un tema de fondo, que es la composición de la Asamblea, lo que el pueblo ecuatoriano votó en febrero del año 2021, la falta de responsabilidad, la falta de compromiso. Hay un tema de fondo cultural en partidos políticos, dignatarios, votos, renunciamientos en el buen sentido de la palabra, comprender que pese a las diferencias, los disensos que son propios de la democracia, peor en un tema de debates parlamentarios, hay que hacer país también. O sea, no podemos caer en el tema de la irracionalidad que tanto daño le hace al quehacer nacional. Peor, si hay otros temas que conllevan la preocupación de los ciudadanos. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué nos cuesta? Porque yo he estado ahí donde las papas hierven. ¿Qué nos cuesta en ciertos temas de seguridad, por ejemplo? Más allá que la Asamblea no es la que es encargada de salir a vigilar las calles, pero sí de coadyuvar con una legislación, en aprobar en conjunto. No tiene que ver con derechas o izquierdas, con socialistas o liberales, leyes que tengan que ver con la seguridad ciudadana y con el tema de la seguridad del Estado. Como una muestra que se puede hacer país.
O sea, una muestra de renunciamiento a este ánimo pendenciero que hay todos los días. Creo que puede ser una prueba de aquello, una prueba de madurez política. Una Pero prueba eso de ninguno madurez de los democrática. partidos lo está haciendo, ni el Partido Social Cristiano. Es lamentable que por este tema, por esta obsecuencia también de la presidenta, de, reitero, privilegiar su posición personal, no haya este ánimo también de conciliación, de concertación, de convergencia, tan necesario en este momento para el Ecuador. 7 de la mañana con 43 minutos. Estamos conversando aquí en Caché Noticias y Opinión con el abogado Henry Cucalón, ex asambleísta. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. El 24 de mayo ya el gobierno de Guillermo Lasso cumple un año. Enumeramos. ¿Qué le falta todavía? Bueno, cumple un año. Hay temas, ya lo hemos conversado reiteradas ocasiones, el tema de la vacunación es un proceso que originó desconfianzas al final del régimen anterior, pero se hizo bien, se hizo de una forma eficiente. Algo importante que a veces no hemos relevado, de forma honesta. No conocemos que en el caso del tema de la vacunación haya habido algo como lamentablemente se dio con el tema de los hospitales, con los medicamentos. Eso, aunque parezca extraño, hay que dejarlo, no hay que dejarlo de soslayar. No, y el gobierno dice, esa es mi obra. Cuando me preguntan cuál ha sido la obra de este gobierno, la vacunación, hemos salvado más de 17 millones de vidas, etcétera, etcétera, No hay que etcétera. ser pues muy pitoniza para saber que ese va a ser el eje central de la parte del discurso del primer mandatario, el 24 de mayo. Pero ¿y de ahí? De ahí, sin perjuicio que hubo un proceso de reactivación económica inicial producto de lo que se denomina el shock de confianza, de que no ganó la candidatura de una persona que es profundamente estatista, que cree que el Estado lo puede ser absolutamente todo en la economía, lo cual no es así. El sentido común y la historia han demostrado que no es así. Se necesita una empresa privada fuerte que sea el motor de la economía, con un Estado que regule, sí, pero que no estrangule al sector privado. Entonces, al principio hubo ese ánimo. Creo que se ha detenido un poco por el tema político, fundamentalmente por la crisis que ha venido también de seguridad, por la falta de, digo yo, de gobernabilidad que ha provenido de la Asamblea Nacional. Fíjese usted lo que pasó, que no tiene explicación, Clever, el tema de la negativa de la ley de inversiones. Lo peor es que sectores dogmáticos de izquierda, dogmáticos, negaron diciendo que era de privatización, cuando en ningún artículo de la ley hablaba de privatizar, entre otras cosas, porque está prohibido en la Constitución. Confunden cuando quieren, unos por ignorancia supina, confunden concesión con venta, concesión es delegación al sector privado, y otros, como el grupo de la Revolución Ciudadana, que esto ya es de hazme reír, cuando ellos concesionaron todo lo que quisieron concesionar, diciendo que eso era privatización. ¿Solo por qué? Por querer ver que el gobierno fracase. Solo porque al gobierno no le salgan las cosas. Y eso no es correcto, señores. Uno puede tener diferencias, puede tener, reitero, algún tipo de disenso, pero uno puede poner el desarrollo de los ciudadanos, el empleo del país, las oportunidades de la gente más necesitada, solo porque yo quiero ver que el presidente fracase para ver cómo yo saco la cabeza. Eso no es correcto. Esa es una prueba porque hubo ese detente. Más el tema de seguridad latente, el tema, no solamente como dicen algunos políticos por ahí, delincuencia común. Pero el de hay seguridad, un auge, el presidente dice que es culpa... pero es que quiero llegar, hay un auge, sí, de delincuencia común, en repunte por la época, pero esto es un tema superior a eso. Aquí hay un tema ya de crimen organizado, es la amenaza más grave que no solamente existe contra la vida de los ciudadanos, sino contra la existencia mismo del Estado. Esto es más grave que los conflictos territoriales que tuvimos. Más grave inclusive con el tema subversivo que se vivió a los principios de la década de los 80. Este tema tiene relación con el crimen organizado, con el narcotráfico. Ellos quieren tener al Estado de rehén y permanentemente quieren hacer muestras de esa fuerza que tienen para doblegar al Estado. Y sin perjuicio, que no es un problema que nació el 24 de mayo del año pasado, es un problema que se arrastra de muchísimo tiempo, también tengo que precisar algo. El mismo presidente ha citado que no cabe politizar la violencia y la inseguridad. Así que, sin perjuicio de poner críticas que son válidas hacia los políticos, críticas que pueden ser dables hacia situaciones pasadas, no hay que echarle toda la culpa
eso es caer también en el campo de la demagogia, toda la culpa y decir, encima hay que enjuiciarlos penalmente. ¿Y cuál es el delito? Si ni siquiera era tu competencia. Entonces, así como el presidente le exige a sus contrapartes, los ciudadanos tenemos que decir al mandatario también, señores, aquí obremos con sensatez. Es un problema que es grave, no es que es originario solamente de tu gobierno, pues ya que tú ganaste, ya que tú eres el responsable de la fuerza pública, ya que tienes la competencia exclusiva, trabajemos en conjunto, sumemos esfuerzos. La salida, Clever, no es un tema inmediatista, es de pequeño, mediano y largo plazo, con política de Estado integral, que sume a todos los niveles de gobierno, no solamente que va a dar responsabilidades. 7 de la mañana, 48 minutos. Bueno, usted tiene ya mucha experiencia. Secretario del municipio de Guayaquil, nada más ni nada menos. Y luego la legislatura. Bueno, ¿le parece que siempre hay un génesis? Y el génesis de todas estas consecuencias de Estado que estamos analizando, viendo y viviendo, es porque llegó un gobierno ejecutivo débil a la Asamblea Nacional. ¿O me equivoco? Entre otras cosas, has ido a la punta del ovillo. Lo decía hace unos minutos con lo de la foto de febrero del 2021. Es que mira la composición de la voluntad del pueblo ecuatoriano. En febrero votaron en un 70%, si tú sumas, con una versión del centro hacia la izquierda. Entre la izquierda racional, la vegetariana, la de Pachacutic y la estatista, populista, correísta. Y minoritariamente por la propuesta del gobierno, que solo tuvo 13 legisladores, de un presidente que sacó 19% en la primera vuelta, que es distinto a esa votación mayoritaria, bastante legítima, por decirlo menos, que es lo que se denomina, que contagió positivamente a los ecuatorianos de lo que se llamó el encuentro, que fue ese triunfo, esa victoria, una muy buena campaña del presidente Lasso, un muy buen mensaje, ahora tiene problemas a veces también para aterrizarlo, que conllevó que grandes sectores de la sociedad que nunca iban a votar por una persona conservadora, si cabe la palabra, por un empresario liberal. Pero hay otros factores. Muchos factores políticos, pero básicamente el tema de la convergencia, la apertura hacia lo distinto, eso fue lo positivo y ganó, pero esa no fue la foto del Congreso. Y ahí tú te das cuenta que hay un tema cultural también, ciudadano y los partidos políticos, cómo el mismo ciudadano votó de manera distinta. Y estos grupos no le dan gobernabilidad. Nadie está diciendo que le regalen las cosas. En democracia, el Congreso tiene que legislar y fiscalizar, ser un contrapeso del poder. Nadie está hablando de regalarle nada al gobierno, pero sí anteponer los intereses nacionales, agendas personalistas y en algunos casos, agendas que no tienen norte, cuya agenda, Clever, es la impunidad por sí y ante sí. Pero dos factores yo creo que han incidido, ¿no? Lo primero, como ya es conocido por todo el mundo, es la falta de experiencia, la falta de liderazgo, la falta de conocimiento de parte de la señora Yori para dirigir una Asamblea Nacional. Y la otra es una Asamblea que está dispersa y cuya composición, Clever, no es la más dable. Está hablando ya de la calidad humana, ¿no? De la materia prima. Sí. Porque, Clever, no nos engañemos, tú eres una persona de mucha experiencia. Vergüenzas han sucedido hace muchos años. No crea que todo lo pasado fue mejor. Ya quisiera ahora con la tecnología que existe, y más allá que yo admiro en algunas facetas a quien voy a citar. ¿Usted se imagina con las redes sociales y con el Twitter que la gente ve en directo como un legislador le dispara a otro en el pleno de la Asamblea Nacional? Ya estos teléfonos hubieran explotado. Claro, así es. Entonces no me vengan a decir que todo tiempo pasado fue mejor. No. En todos los congresos ha habido sapos, vagos y pillos. Lo que pasa es que el componente minoritario, pero de los responsables, comprometidos, brillantes y formados ideológicamente, marcaban la diferencia. ¿O usted cree que el Congreso del 90, que siempre, amigos que tenemos en común, siempre lo relevan como que era la Corte de Cádiz, más o menos? ¿Usted cree que todos esos son personajes? Los violentos, los que pegaban, los que daban balas, los que no leían ni siquiera el periódico, los pillos, los que estaban a tratar los contratos de la telefónica, de los seguros, que eso es un software que algunos tienen, ya décadas tienen en ese negocio, ¿no? Sí. Y vienen y regresan y todo lo demás. Pero habían 20 inteligentes que sacaban
la cara. El problema ahora es que no aparecen los que sacan la cara. Entonces solo nos quedamos con la foto negativa. Ese es el tema de fondo. Sí, pero en conclusión llegamos a que, como abogado que es Henry Cucalón, con la experiencia que tiene, ¿por dónde pasa la primera decisión? Es por lo político. Pero obvio, por eso dije Lo que hay una político. corresponsabilidad. No es que dicen que es culpa del pueblo. También los partidos políticos han y hemos, cuando yo hacía política partidista, hemos tenido la responsabilidad Claro, sobre aquello. Pero es que hay que hacer un mea culpa. Parecía que todo es de otro. No, pues, los partidos políticos, las primarias, uno no puede llegar a decir, ¿por qué fulano fue candidato? Es porque no había nadie más. Pero no puede ser pues que la doctrina sea que no había nadie más, pues. La teoría del descarte. No, no, señores, con la voluntad del pueblo, con los destinos de la nación, no se puede jugar así. Y ahora ya se está diciendo pues que la presidenta no va a ir más. ¿Cómo quedará la Asamblea Nacional? Bueno, la Asamblea ahorita tiene un proceso de control político interno reglado, que está en la ley, para poder examinar con una comisión multipartidista la acusación política que le ha hecho un buen legislador que es Esteban Torres a las actuaciones de la presidenta de la Asamblea, que son nefastas. Viola la ley ella cada rato. Encima pone al síndico de la Asamblea que representa a la institución como su abogado particular a demandar penalmente a los otros diputados. ¿Sabe qué? Por menos, ya que hubiera un relajo. Aquí hay consideraciones de otro orden en aras de esta vaina de la democracia, por el respeto que merece como dama. Usted sabe, claro. Por menos eso ya hubiera volado. Yo a veces me pongo a pensar qué me hubiera pasado si hubiera estado ahí. Aunque me hubiera dado un infarto solamente con ese tipo de cosas. Pero bueno, en todo caso, lo que hay que conseguir es que este tema personal de ella, sin perjuicio de ese desenlace que en honor y apego a la ley deberá salir en un tiempo, esto no complique la agenda de país. Correcto. Que no conspiren democráticamente hablando contra las labores que tenga que hacer el gobierno. Lo que haya que reparar, que lo mejoren, que lo reformulen. Cuando el presidente envía una ley, no hay que negarle por negarle para ver cómo fracasa. No, hay que mejorar el proyecto, aprobarle una parte, negarle otra. Pero no ese ánimo de ver, vamos a ver cómo tú fracasas para ver cómo nosotros sacamos la cabeza. Eso no es correcto. Y la personal, Henry Cucalón, ¿qué va a hacer políticamente? Bueno, parte de esta Porque reflexión yo le que voy a estamos decir, llevando es que cada uno cumple un ciclo momentáneamente. Déjeme decirle, permítame. Le voy a decir, no porque usted es mi amigo, porque lo conozco tanto tiempo, no. Yo apoyo la juventud, apoyo a la gente preparada. Nosotros no podemos darnos el lujo de desperdiciar valores. Usted es un valor. ¿Qué va a hacer? Pero no hay que darle espacio ¿Qué a nuevas paso? personas. Después de dos ¿Qué paso? legislaturas Usted que ya yo he tiene, tenido, usted ya tiene, después no. el paso municipal, no hay que darle otras oportunidades. A ver, ahorita sí. estar en el campo, ahorita en el campo académico, profesional, me sigo preparando, soy profesor y sigo estudiando porque me quiero preparar mejor para poder dar lo mejor de mí hacia los ciudadanos. O sea, no crea que yo me voy a desaparecer del espectro público. Pero en el espectro de las candidaturas, no es la crítica que nos hace que son los míos. Mire, por ahí salen unos nombres de unos partidos, incluyendo el Partido Social Cristiano. Y no es cuál es la crítica. Siguen, como diría Gaitán, el de Colombia, los mismos con las mismas. Esa no es la crítica que nos hacen. No. Usted sabe que yo soy respetuoso. Pero ya, eso no. Para mí, por lo menos, no va a existir. No voy a, jamás. Yo creo mucho en la juventud, creo mucho en la preparación. Mezcla la juventud con la experiencia. Claro. Por eso le pregunto. Usted tampoco, como dicen en las esquinas, usted como anda por las huacas ahí, entonces no se la saque. Diga, a ver, yo aspiro a ser coadyuvando como ciudadano con este país. Siempre. El servicio público, tú sabes, claro, es una vocación. No es un tema de oportunidad, no es un tema de rebote, no es que salió porque alguien se cuadra. No, es un tema de interés. Así como pusimos nuestro granito de arena en la administración municipal para que la ciudad salga adelante, que la obra pública y los servicios lleguen a la mayor cantidad de gente, principalmente a los que menos tienen. Un proyecto de ciudad. También es momento de pensar cómo colaboramos, cómo construimos, cómo trabajamos en un proyecto también de país,
un proyecto del Ecuador. Más allá que yo entiendo que ahorita hay mucho ímpetu por el tema de las seccionales, ya comienza prácticamente la campaña. Pero esto es un proceso, esto como toda la vida, Clever, es una carrera. Y tenga claro, yo lo tengo siempre presente, que yo sigo trabajando y me sigo preparando para poder dar lo ¿No mejor le llama de la mí atención en el servicio Consejo de público? Participación Ciudadana? Es que el Consejo de Se Participación, va a elegir que yo por soy un crítico de su existencia conceptualmente hablando, es ciudadana, no cabe. Y ese es el problema también de la gente que anda atrás, que se quieren disfrazar de ciudadanos. No es dable que una persona que, político activo, que hizo dirigencia política, que fue presidente de un partido, se camufle el día siguiente y diga que es ciudadano. Primero está prohibido, comenzando por ahí, ¿no? No está bien, no es correcto que uno se tome el nombre de los ciudadanos cuando hasta hace poco uno era dirigente partidista o político en funciones. Supuestamente ese es el espacio que nace en la ciudadanía para contrarrestar el exceso del poder. Más allá que yo no creo en esa institución, pero está ahí. Y del sistema que eran elegidos a dedo, porque eran a dedo, no nos vamos a engañar, ahora elegidos popularmente, pero auspiciados por los partidos. Tampoco nos engañemos, ¿no? Aquí no estamos para mentiras y peor a estas alturas de la mañana tan temprano. Todos auspiciados por los partidos con unas pollas que envían para, en nombre de los ciudadanos, seguir con el mangoneo politiquero. Mire usted, 7:59 minutos. Entonces vamos a seguir estudiando, vamos a seguir dando clases. Y entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a crear una universidad? No, se hace ciudadanía, pero para eso hay que demostrar cómo se hace ciudadanía, cómo se hace también desde la calle, mi querido amigo. Esto es todo un proceso de ciudadanización también de la política. Todo tiene su momento, mi querido Clever. Pero no se olvide que los muchachos abren la refrigeradora. Sí, tienen que comer. Cuidado. Cuando También. ven una hoja de laurel pegado en el foco del refrigerador, hasta ahí se acaba, hasta el amor, maestro. Sí, señor. Bueno, que le vaya muy bien, mi querido Henry. Gusto de Gracias, saludarlo Clever. a Un los abrazo. tiempos. Un gusto, no como se siempre. pierda. Yo estoy listo y gracias a ustedes porque me permiten tener contacto también con la ciudadanía y expresar las ideas. Por eso siempre les voy a agradecer. Aparte de eso, Henry, es importante la orientación a todos los ciudadanos. Usted, no tengo que decirlo, usted es un hombre que todos los días se preocupa de estar al día, como se dice, actualizarse, de tener más conocimiento. Y esos conocimientos no hay que guardárselos, hay que mostrarlos, porque los ciudadanos necesitan orientación. Y tomar posición sobre las cosas. También, claro. Por supuesto, claro. decirlas, lucharlas, pelearlas. El tema de defender a la ciudadanía, el derecho a tener derechos, el tema de las causas. Las causas agrupan, no separan a las personas. Las causas ciudadanas, y en eso vamos a trabajar. Qué buena cosa. Un abrazo para usted.